Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de historia, la segunda, y en esta oportunidad vamos a ver a las civilizaciones mesoamericanas. Pero antes que eso vamos a aclarar qué significa Mesoamérica. Ya lo estuvieron viendo en algunos trabajos, pero para que quede bien claro, tenemos que entender que estamos hablando de un territorio que ocupa el centro y el sur de México, no el norte, no la zona de la frontera entre Estados Unidos y México, sino el centro, aproximadamente por la Ciudad de México, la capital, hasta el sur. También ocupa de América Central, como Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. Acá tienen un mapa de la zona donde se estaban ubicando aproximadamente algunos de estos pueblos. Van a tener, por ejemplo, los mayas en Yucatán, los aztecas cerca de la Ciudad de México, los toltecas, los olmecas, los teotihuacanos. Son algunas de las culturas que vamos a ver hoy. Pero vamos a empezar con los mayas. Son un pueblo que existió entre el 3000 a.C. y el 1456, unos pocos años antes de que llegaran los españoles al continente, que ocupaba varios periodos. Acuérdense que en las periodizaciones nosotros vimos que había 5 periodos históricos para los pueblos originarios. Los mayas, por ejemplo, estaban en el periodo clásico y posclásico, los últimos dos que vimos, y en el periodo preclásico, que incluía parte de los 3 anteriores que habíamos visto: el paleoindio, mesoindio, neoindio. Bueno, en parte de ese periodo preclásico, estaban los mayas. Fueron una de las civilizaciones más importantes de ese momento, junto con los aztecas, como se nos había comentado, y también con los incas en la región andina. Pero este esplendor fue decayendo a lo largo de los años, aunque a pesar de la extinción del Imperio Maya, sigue habiendo descendientes por la zona. Se calcula que aproximadamente hay 1 millón de descendientes en la zona de México y América Central, sobre todo en la parte de Yucatán. Su idioma, habíamos visto que era el cholti, pero fue derivando en otros a medida que se iban expandiendo, creando nuevos idiomas como el chol, el tojolabal, el tzotzal y otros varios que tienen en el libro. Todas las civilizaciones de Mesoamérica estaban juntas, entonces se influenciaban mucho entre sí, por el comercio, o por las conquistas, o por las invasiones. Entonces generalmente vamos a ver que hay varios dioses que coinciden, varias lenguas, varias costumbres, que van a coincidir en todos estos pueblos de Mesoamérica. Provenían del norte californiano, es decir que habían surgido allí, en la frontera con Estados Unidos, y fueron trasladándose a lo largo de México hasta la zona sur, donde está Guatemala. Primero estaban en las tierras más altas, en las tierras montañosas. A medida que fue creciendo su población, que se fueron expandiendo, terminaron yendo a tierras más bajas y hacia el norte, hacia la parte de México. En una segunda etapa, en el periodo postclásico, también se extendieron hacia la zona de Yucatán. Esto es porque el imperio se divide en 2 etapas: lo que se llama el antiguo imperio en el periodo clásico y el nuevo imperio en el periodo postclásico. En este nuevo imperio es cuando se expanden hacia la península de Yucatán. Acá tienen cómo fue el recorrido que hicieron los mayas en esa época, teniendo por ejemplo las primeras instalaciones en las zonas altas, mudándose luego en el periodo clásico a esta zona, la zona más baja, y finalmente la zona de Yucatán, la península de Yucatán, en el periodo postclásico. Su organización política se basaba en pequeños estados que se nucleaban en grandes ciudades más importantes. Estas ciudades estaban gobernadas por un monarca. Era una monarquía hereditaria. Hereditaria significa que cuando muere el monarca, asumen sus hijos. Se hereda el cargo. Con un soberano que se llamaba Alach Uinic. Como nosotros conocemos el rey, bueno, acá era Alach Uinic. Además de este soberano, también había un consejo supremo que estaba compuesto por jefes de estas ciudades, sacerdotes, la religión era muy importante, y consejeros especiales, designados por los gobernantes. También era una teocracia, significaba el gobierno de Dios. Los sacerdotes entonces iban a tener muchísima importancia, como vamos a ver más adelante. Influían mucho en lo que eran las cuestiones políticas. Y además, en la segunda etapa, se fue dejando de lado un poco la teocracia porque el Estado se convirtió en más militarista. Los guerreros fueron ganando lugar, desplazando un poco a los sacerdotes. Esto fue muy influenciado por la cultura tolteca, que vamos a ver más adelante, porque era una cultura muy guerrera. Y como el imperio maya era justamente un imperio, lo que buscaba era expandirse. Los imperios necesitan expandirse para poder sobrevivir. Y para esto necesitaron darle mucha importancia a los que eran los guerreros.
Acá tienen un ejemplo de Alachwinik, el gobernante. Fíjense las vestimentas, los grandes penachos de pluma. Y por otro lado, cómo eran los sacerdotes. Acá tienen cómo se vestían. La economía se basaba principalmente en la agricultura. Le daban los principales productos que necesitaban para vivir. Y utilizaban lo que se llamaba la técnica de la roza. Esto consistía en talar un pedazo de bosque, quemarlo para prepararlo para el cultivo y cultivar en esa zona. Una vez que esa zona se agotaba, que ya no era tan productiva la tierra, hacían lo mismo con otro territorio, lo empezaban a cultivar y esta tierra la dejaban descansando. Entonces, cultivaban acá, por ejemplo, mientras esta tierra descansaba. Descansaba para poder ser fértil en un futuro. No cultivaban todo, porque si lo hacían, se iban a quedar sin tierras para seguir produciendo. Entonces, por esta razón, producían acá y acá iban dejando descansar la tierra. Como el agua era muy escasa en la zona, se ponían al lado de cenotes. Un cenote es, por ejemplo, un depósito de agua, generalmente subterránea, como pueden ver en la imagen, donde los mayas tenían que excavar para poder acceder a ella. Estos son muy numerosos en la zona, hoy son muy turísticos, pero a los mayas les servían sobre todo para los cultivos. Si no encontraban cenotes, buscaban recoger el agua de la lluvia a través de cisternas. La unidad de producción era la familia, es decir, que eran las familias las que cultivaban estas tierras. Trabajaban 200 días al año cultivando la tierra y el resto de los días hacían obras públicas, obras que eran para toda la comunidad. Por ejemplo, hacer caminos, hacer templos en las ciudades, obras hidráulicas para mejorar los cultivos. Eso se hacía entre todos los días que no trabajaban en el cultivo de la tierra. A medida que iba avanzando el tiempo, la población fue creciendo demasiado. Entonces eso hizo que empezara a escasear la comida, lo que hizo que muchos terminaran emigrando a la zona de Yucatán. En cuanto a la sociedad, estaba dividida en 4 clases. La clase principal era la nobleza, que tenían los privilegios por herencia, es decir, si yo era hijo de un noble, iba a terminar siendo noble. Son los que pertenecían a la clase gobernante. Como era muy importante la herencia, terminaban haciendo árboles genealógicos para poder comprobar la descendencia noble que tenía cada persona. La segunda clase tiene que ver con los sacerdotes. Tenían mucho prestigio, influían en el gobierno justamente por la importancia que se le daba a la religión en esa época. Pero también participaban de la cultura maya, expandiéndola y difundiéndola. Eran científicos, como astrónomos, matemáticos, incluso médicos. Administraban todo lo que es el diseño urbano, es decir, cómo se va a construir la ciudad para que sea mucho más productiva. Redactaban la historia para después compartirla con las generaciones más jóvenes. Dominaban el calendario, que les permitía conocer los ciclos de la agricultura para sacar la mayor productividad de la tierra. Y además redactaban en lo que se llama escritura jeroglífica. No como conocemos ahora, a través de letras, sino ellos escribían a través de símbolos. La tercera clase era el pueblo, que se dedicaba a la agricultura y a la obra pública, como mencioné anteriormente. Y la última clase que tenía que ver con los esclavos, que eran prisioneros de guerra o infractores de la ley, que perdían la libertad hasta que paguen por el delito que habían cometido. Si eras esclavo, podías ser comprado por otra persona para trabajar para ellos. En cuanto a la religión, esta era muy importante. El hombre dependía totalmente de Dios. Por esta razón, los sacerdotes tenían tanto poder e influían tanto sobre el gobierno. Tenían el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, sería como la Biblia para nosotros o el Corán para los musulmanes. Acá tienen un ejemplo de una transcripción que se hizo del Popol Vuh. Recuerden que esto estaba escrito en idioma maya, por lo cual tuvo que ser transcrito y traducido al alfabeto latino. Lamentablemente mucho de esto se perdió en la conquista, pero algunas cosas se conservaron y fueron traducidas de esta manera. En la segunda etapa, la etapa más militarista del Estado maya, aparecen los sacrificios humanos. Empieza a glorificarse la muerte, justamente porque se convierten en guerreros. Y el sacrificio era una ofrenda que se le hacía a Dios para mantenerlo contento. Eran politeístas. Esto significa que creían en muchos dioses. Poli significa mucho. Mono, de monoteístas, significa uno. Entonces los monoteístas solamente creen en un dios. El cristianismo, por ejemplo, es una religión monoteísta. Hay un dios. Todas las civilizaciones de Mesoamérica eran politeístas. Creían en varios dioses y como estaban tan cerca uno del otro y había tanta conexión entre ellas, incluso muchos creían en los mismos dioses. Algunos ejemplos de dioses mayas: Hunapku, que ya lo habíamos visto, que era el padre de todo, el dios más importante, y que de él se derivan todos los demás dioses. Otro ejemplo, Chak, el dios de la lluvia y de los relámpagos.
Acá tienen un gráfico de cómo lo representaban los mayas. Un tercer ejemplo puede ser Itzamna, dios de la sabiduría, dios del sol y soberano del cielo, y su esposa Ixchel, que es la diosa del amor, la fertilidad, la medicina, entre otras disciplinas. También en las ciencias desarrollaron avances muy importantes. Esta civilización se instaló en un territorio que estaba ocupado por los olmecas, que tenían grandes avances científicos. Cuando los mayas vinieron a esta zona, heredaron todos estos conocimientos y los utilizaron para avanzar mucho en términos científicos. Por ejemplo, en la matemática. Adoptaron el número 0, que hasta ese momento no existía, y le asignaron un valor posicional a cada número. Esto significa que el número 1, por ejemplo, no significa lo mismo si está en la segunda posición o si está en la tercera. Estamos hablando de las decenas, las centenas, como los viejos ábacos. La numeración de ellos era vigesimal, no como la nuestra que es decimal, porque la nuestra va de 0 a 9, son 10 dígitos. Ellos tenían 20, como si fuera 0 a 19, pero en realidad ellos utilizaban números distintos. Estos avances en matemática les permitieron grandes avances en la astronomía, haciendo que fueran sus cálculos muy exactos. Les permitió, por ejemplo, establecer un calendario de 365 días, que era incluso más exacto que el calendario europeo que se usaba en esa época. Estaba compuesto por 18 meses de 20 días, además de un mes de 5 días donde se celebraban distintas fiestas para fin de año. Acá tiene un ejemplo de un calendario maya. Hay varios calendarios. Tenemos este de los 365 días, un calendario para Venus, para el planeta Venus, y otro calendario con las festividades de los dioses, todos con una distinta cantidad de días. Los ciclos para ellos, o los siglos para nosotros, duraban 52 años, no 100 como duran para nosotros. Y era 52 años porque era el momento en que el calendario de 365 días y el calendario de Venus volvían a coincidir. Tardaban 52 años en coincidir nuevamente. Por eso el ciclo duraba 52 años. Además organizaban los días en grupos llamados Pactún. Al conjunto de 13 Bactunes, es decir 144.000 días, lo llamaban eras. Una era es un periodo mucho más grande que un ciclo. El último día de la era anterior fue el 21 de diciembre del 2012. Muchos en esa época sostenían que se iba a acabar el mundo porque los mayas lo habían predecido de esa forma. En realidad lo único que habían dicho es que simplemente cambiaba la era. Pasábamos de una era a la otra. Pero esto fue malinterpretado e incluso se terminaron haciendo películas que hablaban sobre el fin del mundo. Les recomiendo una que es muy buena además, 2012 se llama. Para hacer estos cálculos, que eran muy exactos, los hacían en observatorios que construían para este fin. Uno de los más importantes es el Caracol, que estaba ubicado en Chichén Itzá. Ahí pueden ver cómo era la edificación del Caracol. Además tenían escritura jeroglífica, como les comenté recién, que era la escritura a través de símbolos y no de letras como hacemos nosotros. Como ejemplo tienen este. Esto es una escritura jeroglífica. Cada símbolo significa algo distinto. No se pudo traducir todo, pero se hicieron grandes avances para saber qué significa cada símbolo. Y además también tenía mucho desarrollo en medicina, sobre todo a partir de hierbas y productos animales y minerales, y además distintas especializaciones. Algunas personas eran hueseros, otros eran parteros o incluso chamanes. Los chamanes curaban las enfermedades más complejas, la que tenía que ver con lo psicológico, con la pérdida del alma, lo más espiritual del ser humano. Y muchas veces lo hacían consumiendo hongos alucinógenos. Podríamos ver que básicamente se estaban drogando y las visiones que tenían eran producto del alucinógeno que consumían y no de un mensaje divino bajado de los dioses. Pero en ese momento se interpretaba de manera distinta. Después, respecto de la arquitectura, era bastante llamativa y muy hermosa, e incluso tenían grandes construcciones. Tenían, por ejemplo, templos construidos en pirámides escalonadas, parecidas a las pirámides de Egipto pero con varios escalones. Otros palacios sobre plataformas más bajas, muy similares a los templos. Tenían canchas de juego pelota, ahora vamos a ver qué era esto, y caminos para comerciar, entre otras grandes construcciones. Algunos ejemplos puede ser el templo de Kukulcán, fíjense la magnitud de esta construcción. Otro puede ser el templo del Gran Jaguar. También tenemos Uxmal. Y las canchas que se construían para el juego de pelota. Era un juego similar al fútbol. El fútbol como lo conocemos hoy en día
es porque usa las reglas inventadas por los ingleses, que luego se expandieron al resto del mundo. Pero acá se jugaba algo parecido, donde tenían una pelota que tenían que invocar en un aro y podían usar todas las partes del cuerpo menos las manos. Entonces se usaban mucho los pies. Después hay muchos mitos sobre esto, de qué pasaba con el equipo ganador, si como premio lo sacrificaban, o si en realidad como castigo sacrificaban al equipo perdedor, o si en realidad no pasaba nada, simplemente era un deporte, pero era muy popular en esa época. Y finalmente, respecto al arte, vamos a ver que tenían escultores, modeladores, arquitectos, pintaban murales, tallaban las paredes, tenían varias formas de expresión. Primero, en la etapa clásica, solían ser más realistas, en la etapa más religiosa del imperio. Ya en la segunda etapa, empezó una fuerte exaltación de la muerte, con esto de los sacrificios, y un arte que era más simbólico y abstracto. Algunos ejemplos para que vayamos viendo algunas pinturas. Acá tenemos un mural, por ejemplo, maya. Acá tenemos otro. Distintas pinturas que aparecían en el territorio. Acá se pueden ver uno de los símbolos que utilizaban para la numeración. Buscaban ser muy exactos cuando contaban la historia con las fechas en que habían sucedido los hechos. Les importaba mucho la fecha exacta de tal suceso. También tenemos otros ejemplos como esculturas. Acá tienen algunos ejemplos de esculturas talladas en piedra. Otro ejemplo, esto ya tallado sobre la piedra. Y una última escultura como ejemplo. Pasemos entonces a la siguiente civilización, que era la ciudad de Teotihuacán, una de las ciudades más numerosas del mundo en esa época. Estaban ubicados en el altiplano central de México, un territorio muy árido y frío. Es decir que los recursos ahí iban a escasear, iba a ser muy difícil la vida en ese lugar. Está ubicado cerca de la Ciudad de México. Tenemos la Ciudad de México acá, y acá donde estaban ubicados los de Teotihuacán. Fíjense que es aproximadamente en el medio de México. Recién nosotros estábamos ubicados acá, en esta zona. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Yucatán. Y ahora nos trasladamos más arriba a la Ciudad de México. Se los divide en varias etapas, pero básicamente estuvieron desde el 200 a.C. aproximadamente hasta su desaparición en el 750 después de Cristo aproximadamente. En cuanto al diseño urbano, estaban muy organizados según la profesión, es decir que por un lado estaban todas las casas de los nobles, por otro lado todas las casas de los campesinos, de los artesanos. En cuanto a las ciencias, conocían el calendario, la numeración, la escritura jeroglífica, la ingeniería civil, esto de las obras para mejorar la agricultura, planificaban la ciudad, la planificación urbana, cómo construir, la astronomía, las prácticas medicinales. Esto es básicamente por el contacto con otras civilizaciones. Estaban permanentemente conectándose entre sí, ya sea por la guerra o por el comercio. Su organización política, en la última etapa, se transformó en un imperio que buscó expandirse, porque ante la dificultad de la agricultura en ese lugar, dominaban otros lugares para poder controlar el comercio y cobrar tributos a esos pueblos. La ciudad de Teotihuacán era la más poblada del continente americano, pero eso hace también que sea muy difícil de mantener. Tenemos un territorio hostil que no permite una muy alta productividad de la tierra, una población muy grande, la comida no alcanza para todos, generando varios problemas para la ciudad que terminarían con la extinción de esta ciudad, de este territorio. En cuanto a la religión, creían en el dios Quetzalcóatl, una serpiente emplumada, que era dios de la vida, la luz, la fertilidad, el conocimiento, uno de los dioses más importantes de la región. Pero le pasó lo mismo que a muchos otros pueblos, se fue transformando en un estado militarista, más enfocado en la guerra para la expansión del imperio, dejando un poco de lado a los sacerdotes y adoptando religiones más violentas y basadas en la glorificación de la muerte, en los sacrificios humanos. Acá tienen para que vean, este es el dios Quetzalcóatl. Una de las tantas representaciones que hay. Lo importante es que es una serpiente emplumada. Eso significa Quetzalcóatl. Es la mezcla de serpiente y emplumada. Y en cuanto a la economía, se basaban en la agricultura, como dije recientemente, pero también en el comercio con otros pueblos. Además, a medida que conquistaban otros pueblos, les cobraban tributos para subsistir. Después de que Teotihuacán desaparece, en el lugar se instalan los toltecas, un pueblo mucho más guerrero.
estuvieron entre el 980 y el 1300 después de Cristo, donde fundaron la ciudad de Tula, la capital de la civilización tolteca. En el 1300 finalmente fueron derrotados tanto por los chichimecas como los aztecas, dando por finalizada esta cultura. Eran mucho más guerreros, entonces las construcciones suelen ser bastante mediocres, donde básicamente lo que hacen es vanagloriar la guerra y los sacrificios humanos. Eso es lo más importante para los toltecas, la guerra y la expansión del imperio. La ciudad no tenía ningún diseño específico, era desordenada, no le daban importancia a estas cosas, y no había una realización política muy determinada, sino que el poder estaba básicamente en la fuerza, sobre todo en los guerreros. Ellos eran el sector más poderoso, porque tenían la fuerza de las armas. Y finalmente, la última civilización que vamos a ver hoy, los aztecas, la más importante junto con los mayas. La leyenda cuenta que era un pueblo que venía de un territorio llamado Aztlán, por eso los españoles los denominan aztecas, que estuvieron vagando por el territorio hasta que su dios Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, les ordenó que se establezcan en el lago Texcoco, en un islote que había ahí. Fue ahí donde fundaron la capital, México Tenochtitlán, donde hoy en día está la Ciudad de México, que es la capital del país. El nombre de México, justamente, tiene que ver con los mexicas, que era el nombre que tenía esta civilización, que podríamos decir que es más apropiado que llamarlos aztecas, que es la denominación que luego le dieron los españoles cuando vinieron al continente. Pero ellos, asimismo, se reconocían como mexicas porque ese era el nombre de donde vivían. El dios Huitzilopochtli es este que estoy mostrando a continuación, que significa colibrí. Desde esta ciudad, Tenochtitlán, se fueron expandiendo hacia otros pueblos. Acá tiene un ejemplo de cómo era el islote donde estaban ellos. Fíjense que construyeron caminos para los distintos pueblos, pero al ser un imperio estaba enemistado con varios pueblos, sobre todo con los que había dominados. El principal rival de los aztecas eran los tlaxcaltecas. Cuando vinieron los españoles e intentaron conquistarlos, este pueblo se les unió, dándoles miles de hombres, lo que permitió que los terminen derrotando. La organización política de los aztecas consistía en una triple alianza entre México, Texcoco y Tacuba. La Confederación Azteca estaba dirigida, de estas tres, por Tenochtitlán, que era la capital. Controlaron una cuarta parte de todo lo que conocemos hoy en día como México. Era un imperio bastante grande. Tenían varios pueblos que se resistían y no aceptaban esta dominación, que fueron una de las causas que los hicieron caer a futuro. El gobernante se llamaba Huey Tlatoani. Debajo de él estaba un Cihuacuatl que lo reemplazaba en caso de que estuviera enfermo o muriera, como un vicepresidente hoy en día. Y además de estos, había un Consejo Supremo que se consultaba por el monarca cuando había un problema grave, y que estaba integrado por representantes de cada clan familiar. Los últimos monarcas que tuvieron los aztecas, ya con la llegada de los españoles, fueron Moctezuma, que hay mucha discusión de cómo murió, si murió asesinado por los españoles, o en realidad en una revuelta producida por los aztecas, lo terminaron pedreando ellos mismos. Una vez que murió Moctezuma, asumió Cuitláhuac, quien murió de viruela solamente 80 días después, en el medio de la resistencia azteca contra los españoles. Y finalmente el último fue Cuauhtémoc, que dirigió la resistencia mexicana frente a Hernán Cortés. Una vez que el imperio azteca cayó y Cuauhtémoc fue prisionero de los españoles, fue torturado y ahorcado 5 años después, en 1525. En cuanto a la sociedad, los clanes familiares se llamaban Calpulli. Era un sistema bastante federal. Se daban sus propias autoridades civiles y religiosas, creían en sus propios dioses, no se les imponía una religión desde el emperador, y tenían sus propias leyes. Había varias clases sociales. Los nobles, los pipiltín, dentro de estos se dividían en dos: los nobles comunes o los que eran familiares del soberano, o los teutli. La segunda clase social eran los plebeyos, los macehualtín, el pueblo básicamente, los que pagaban tributos y le brindaban servicios personales al soberano, construían obra pública. Una tercera clase tenía que ver con los esclavos, los tlacotín, era la clase más baja, pero no eran esclavos como los conocíamos en Europa, sino que tenían cierta libertad individual, podían poseer bienes, y su condición no era hereditaria. Esto significa que los hijos de los esclavos eran hombres libres, no como por ejemplo los esclavos africanos, que vinieron después con la colonización europea, donde sus hijos también eran esclavos. ¿Cómo se podían convertir en esclavos?
porque eran capturados en la guerra, eran capturados de otros pueblos, o porque ellos mismos por alguna situación particular se terminaban vendiendo como esclavos o a sus hijos. Y una clase social aparte de los comerciantes o pochtecas era una clase que tenía muchísima libertad para manejarse libremente y ir de un pueblo a otro. Por esta libertad muchas veces terminaban haciendo de espías o embajadores del emperador. Embajador significa que iba con otro pueblo a negociar. Pero era claro que si un pochteca llegaba a un pueblo donde nunca habían pisado los aztecas, era muy probable que ese pueblo fuera invadido y que ese comerciante en realidad estaba juntando información. Y como era un estado tan guerrero, una clase muy importante eran los guerreros. Ocupaban un lugar muy importante. En cuanto a la religión, creían en Huitzilopochtli, una religión que planteaba el imperialismo. Justamente este dios les dijo que si les daban ciertos sacrificios, ellos podían dominar el mundo. Era la intención que tenían los aztecas. También tomaron otros dioses de otras culturas. Tlaloc, de los olmecas, acuérdense los olmecas que estaban vinculados a los mayas, que era el dios de la lluvia. Quetzalcóatl, el dios que nombré recién, que era de los toltecas. Y Tezcatlipoca, un dios mixteca, que era uno de los dioses creadores, los dioses más importantes, que se representaba de la siguiente manera. Practicaban la antropomorfia con los cuerpos sacrificados. Esto es, por ejemplo, sacrifico a una persona, se comen su cuerpo, beben su sangre. Porque si sacrifico a un gran guerrero, esto significa que yo voy a aumentar mi propia fuerza. O, en todo caso, si sacrifico a alguien que va a estar cerca con los dioses, significa que yo mismo voy a estar más cerca de los dioses. Por esto se realizaba eso. Y además, había un ritual a Tezcatlipoca, si son muy impresionables, sáltense esta parte, que tenía que ver con un sacrificio. Elegían un prisionero joven, lo educaban en distintas artes, ya sea la pintura, la música, lo vestían con trajes muy bellos, lo casaban con 4 vírgenes, y el día de la ceremonia, un año después de que lo elegían, iba a un templo que estaba cruzando un lago. Era acompañado de estas vírgenes, y cuando entraba, lo esperaban 5 sacerdotes, de los cuales 4 lo sostenían, de las piernas y los brazos, y el quinto le cortaba el pecho y le sacaba el corazón. Este corazón se terminaba quemando en homenaje al dios, y la sangre era recogida en un vaso sagrado. Esto era muy similar a lo que hacían los vikingos también, en otra parte del mapa, que tenían sacrificios tanto animales para la agricultura o sacrificios humanos incluso para la guerra, donde recolectaban la sangre y se salpicaban con ella como una ofrenda a sus dioses. Fíjense que hay muchas similitudes en las distintas religiones a lo largo del mundo. Seguimos avanzando hacia las ciencias de los aztecas, también muy similares a lo que era toda la región. Tomaron descubrimientos de otros pueblos. Por ejemplo, los calendarios, la ingeniería, esto de construir obras que permitían aumentar la productividad de la agricultura, la escritura, las artesanías, las artes. En cuanto a su religión, había un gran desprecio por la vida y una glorificación de la muerte, igual que los toltecas, también influenciados por ellos, y que la segunda parte del Imperio Maya. Y dentro de la arquitectura habían construcciones muy bellas, sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad de Tenochtitlán y el centro comercial que era la gran plaza de Tlatelolco. Acá pueden ver una imagen de cómo está hoy en día esta gran plaza, que servía para el comercio de la zona. Finalmente, el ocaso de este imperio vino con la llegada de los europeos, específicamente con Hernán Cortés. Pero se dio algo muy particular cuando llegaron. En 1519 llega Hernán Cortés a México con 400 hombres, cañones, muchas armas, y que iba avanzando hacia la ciudad de Tenochtitlán a medida que masacraba distintos pueblos, por ejemplo la matanza de Cholula, donde en 6 horas mataron a 6.000 personas acusadas de conspirar contra los españoles, pero a su vez sumando miles y miles de soldados de pueblos que estaban opuestos al imperio azteca. Por ejemplo, los 3.000 soldados tlaxcaltecas que se unieron después a la invasión a Tenochtitlán. Como un dato curioso, para mostrar la firmeza de sus convicciones y evitar las deserciones entre sus hombres, lo que hizo fue cuando llegó a las tierras, quemó sus barcos. Entonces, aunque quisieran volver, no iban a poder porque no tenían barcos con los cuales llegar a Europa. Cuando llegaron los europeos, Moctezuma, quien gobernaba a los aztecas en ese momento, creyó que eran dioses, los vio vestidos de otra forma y los ofreció con un montón de ofrendas. Hasta les ofrecieron sacrificios, algo que los europeos vieron muy raro porque la religión católica no permitía estos sacrificios. Incluso en la comida que les ofrecían, la terminaban rociando con sangre. Aún más llamativo, Moctezuma creía que Cortés era Quetzalcóatl, que estaba exigiendo el trono de los aztecas.
Sin embargo, Moctezuma intentó disuadirlo para que se fuera, para que no asumiera el trono, y lo llenó de regalos de oro y objetos preciosos. Cuando Cortés y los españoles vieron esto, más que irse en realidad querían quedarse para tener más oro todavía, y pidió reunirse con Moctezuma. Después de un tiempo y después del avance de los españoles sobre distintos pueblos, los aztecas terminaron hospedando a los españoles en Tenochtitlán, con viviendas específicamente para ellos. Sin embargo, en una oportunidad, cuando Cortés tuvo que ausentarse para cumplir una misión en otro lugar, se produjo la matanza de Texcatl, donde los españoles sospechaban que había una conspiración contra ellos y mataron a varios nobles mexicas. Esto produjo una revuelta de los aztecas, haciendo que la ciudad estuviera sitiada durante un largo tiempo y donde además los españoles terminaron apresando a Moctezuma. Durante un largo tiempo los españoles estuvieron atrapados ahí, no podían salir, porque los aztecas los tenían rodeados. Cuando llegó Cortés y empezaron las negociaciones, recién ahí los españoles pudieron evacuar la ciudad, pero Moctezuma había muerto en una circunstancia que aún no está muy bien aclarada. Para los españoles, Moctezuma murió intentando apaciguar la revuelta, pero en esa revuelta los aztecas tiraron pedradas hacia los españoles y una de esas pedradas le pegó a Moctezuma, provocándole la muerte. Sin embargo, para los mexicas, Moctezuma ya estaba muerto cuando lo habían subido ahí y en realidad los españoles lo habían matado. Lo importante es que Moctezuma estaba muerto, los españoles se fueron, pero en cualquier momento iban a volver. Con la muerte de Moctezuma asume, como lo mencioné anteriormente, Cuitláhuac, pero muere pocos días después por viruela. Y ahí es cuando asume el mando Cuauhtémoc, que se encargó de organizar toda la resistencia frente a los españoles que claramente iban a volver después. Y efectivamente, los españoles volvieron un año después con 100.000 aliados nativos, de las cuales la mayoría eran tlaxcaltecas. Después de que se enfrentaron muchísimas veces, los mexicas finalmente son derrotados y Cuauhtémoc se rinde ante los españoles, quienes lo toman como prisionero y lo utilizan para reconstruir toda la ciudad. Sin embargo, durante esos años Cuauhtémoc es torturado, le queman los pies y las manos en aceite y lo terminan ahorcando 4 años después, en 1525, como había mencionado, porque Cortés suponía que estaban conspirando contra los españoles. Acá tiene una representación de la tortura hacia Cuauhtémoc, donde le estaban quemando los pies, y a otro líder mexica muy importante que compartió la misma suerte que Cuauhtémoc. Con esta imagen terminamos la clase de hoy. Estas son todas las civilizaciones mesoamericanas que vamos a ver. Ya en la próxima clase iremos viendo la región andina y ahí nos meteremos con la tercera de las civilizaciones más importantes del continente, que son los incas, además de todos los otros pueblos que lo rodeaban. Por hoy eso es todo, les agradezco por mirar este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.